¡Wow! Medio beso, perdón. Y empecemos a grabar con Torero de Chayanne, para que se cachen. Ah. Hay que hacer alguna pose al final del video. Ya, ahí está. ¿Quedaron motivadas y motivados con Chayanne? ¿Con Torero? ¿Son todos toreros? Sí. Ya, ya, chiquillos. Bueno, pedirle a quienes puedan prender la cámara, que la prendan para que nos veamos durante la sesión. Quienes no se preocupen, pero quienes puedan, para poder ir viéndolo. Es entretenido ver cómo está la gente. Así que eso, para poder empezar. Bienvenidas y bienvenidos a esta clase, a esta tercera tutoría de lenguaje de primer ciclo medio con su profe Jennifer. Les saludamos. Eh, Después de que se tome el Tapsin, dice Juan, justo hoy, Juan, vamos a hablar sobre Tapsin. Para que cachen Así que es. estamos conectadísimos. Bueno, los saludo. Día largo, ya les comentaba. Jennifer, ahí Muy está, ahí bien. está Juan. Jennifer, ¿cómo estás? Corriendo, pero bien. Un poco chata de la pandemia, pero bueno. Vamos que se puede. Es como lo único que queda. Ya, bacán. Hoy día les tenemos una clase bien interesante preparada. Vamos a estar revisando como algunas de las cosas clave de las últimas 3 clases. Ya, esa es la idea de la sesión de hoy, pero vamos a estar básicamente profundizando también. Como que la idea no es repetir o repasar lo mismo que ya está en las 3 clases que acabamos de pasar, ¿ya? Porque por algo ustedes las tienen y las vieron y las pueden volver a ver cuando quieran a todo esto. Si ustedes buscan atrás los enlaces o van guardando los enlaces, van a poder ver las clases cuantas veces ustedes quieran y las veces que... Entonces, la idea es poder, en esta instancia, seguir profundizando y desarrollando como la clase que ya empezamos antes, ¿ya? Así que ahí les pido también que vayan anotando aquí en el chat sus nombres completos, ¿ya? Para que la profe Jennifer las pueda y los pueda ir anotando en la lista para ir completándola después, ¿ya? Yo Así tengo mi que lápiz. lo voy a estar recordando igual durante los diferentes momentos de la clase. Voy a la presentación para que no podemos... ya vi. Ya. Ahí está nuestro título de la tutoría del día de hoy, que tiene que ver con una revisión que vamos a hacer de todos los contenidos que hemos revisado en las últimas 3 clases, pero también le vamos a dar algo de énfasis a cómo se vincula eso con las últimas clases que hemos tenido, ¿ya? Así que vamos a hacer un pequeño repasito rápido para que las personas que se perdieron alguna clase o algo así tampoco queden colgadas. Esa es la idea, de que esta sea una experiencia de aprendizaje. Ya, en la última tutoría, todos quienes están acá estuvieron en la última tutoría, si es que no me equivoco. En la última tutoría de lenguaje, hace 4 semanas atrás, hace un mes, el tiempo pasa muy rápido, pero efectivamente fue hace un mes, revisamos en esa última tutoría la idea, la diferencia entre los textos literarios y los textos no literarios, ¿ya? Y establecimos que en este momento del año estamos trabajando los textos no literarios, es decir, los textos que entregan información, los textos que no están basados en la imaginación, ¿ya? Sino que tienen un propósito de entregar información, ya sea opiniones, que también son parte de la información, o información diversa, ya sobre hechos, ¿ya? Entonces, empezamos luego nuestra primera clase revisando los textos expositivos, ¿ya? En esa clase vimos que los textos expositivos, su función principal es informar, ¿cierto? Eh, no sé si podríamos ir, ustedes también pueden ir ayudándome a ir armando esto, como la función principal es informar y presenta una estructura, dijimos, de inicio, desarrollo y conclusión, ¿ya?
Pero esa es una categoría muy general. ¿Ya? La categoría de los textos expositivos es una categoría muy general. De hecho, la infografía, por ejemplo, y los textos instructivos incluso podrían caber dentro de la categoría de textos expositivos. Entonces lo que se hace es también ir diferenciando otros tipos de texto, como por ejemplo la infografía, que dijimos que no era solo una imagen, a propósito de grafía, sino que también era una imagen con información escrita, con texto. Eso es lo que compone la infografía. Y esa es la característica principal de la infografía, que me entrega una información, su objetivo es informar, pero usando una fuente visual. ¿Ya? Que finalmente es imagen, imagen, más texto. ¿Ya? Y también revisamos los textos instructivos. ¿Se acuerdan que vimos como las recetas, por ejemplo? Los manuales, son puros textos instructivos y esos también los revisamos en las primeras 3 clases. Luego de eso tuvimos nuestra tutoría y después de la tutoría pasamos a las últimas 3 clases que hemos tenido. ¿Ya? Empezamos a hablar sobre los medios de comunicación y ese va a ser nuestro debate en estas 3 semanas y en esta clase. ¿Ya? Hemos estado hablando sobre diferentes aristas de los medios de comunicación y lo primero que empezamos hablando para poder centrarnos en los medios de comunicación es sobre hechos y opiniones. ¿Ya? Eso es lo primero que empezamos revisando. Vamos a anotar ahí, medios de comunicación. Ya. Y dijimos que vamos a revisar entre hechos y opiniones. Entonces dijimos que los hechos son las cosas que se pueden comprobar. Las opiniones son las interpretaciones que pueden hacer las personas respecto de los hechos. ¿Ya? Hablamos incluso de que habían ciertas opiniones que eran más legítimas y que habían opiniones que no eran necesariamente opiniones, sino que eran mentiras. ¿Ya? Hay opiniones que se camuflan utilizando verdades que en realidad no son verdades. Son mentiras. Entonces, revisamos ejemplos, revisamos una serie de cosas y pudimos ir distinguiendo sobre diferencias entre hechos y opiniones. ¿Ya? Eso ya está bien trabajado, les fue súper bien retroalimentarle eso. Nosotros revisamos todas sus respuestas en la semana. No solamente retroalimentamos con un videíto, sino que también revisamos individualmente sus respuestas. Entonces, ahí estamos como con dedito para arriba porque esa clase estuvo súper buena, respondieron muy bien a la clase y lograron identificar entre hechos y opiniones, ¿ya? Una cuestión que es difícil, porque en un mismo texto, que era lo que les comentaba en el video de esa misma clase, en un mismo texto puedes encontrar hechos y opiniones. Entonces tienes que saber ir distinguiendo cuándo nos estamos encontrando con hechos y cuándo nos estamos encontrando con opiniones. No es que solo hayan textos de opinión y solo hayan textos objetivos de información. Casi siempre se entrega mezclado. Entonces es una habilidad importante poder saber qué es una información objetiva y un hecho y qué es una opinión, ¿ya? Luego revisamos los textos argumentativos y ahí en los textos argumentativos, ¿se acuerdan que 2 tipos de textos argumentativos en los medios de comunicación vimos? ¿Se acuerdan o no? ¿Alguien que me sople? ¿Alguien que dé la cara ahí? Sí, ¡Premio! un torero de premio. Traemos a Chayanne. Sí. No, no, no. La carta al director vimos. ¿Y ahora cuál más? Inés, ¿estás con él? Ahí, que de repente se me confunde el... Bueno, sí, era la columna de opinión y la carta al director. Ya, bacán. Bien. Eso Muy bien. es la columna de opinión y Se la carta ganó al director. Chayanne. Sí, se ganó a Torero, se ganó al Torero. Tiene que decir cómo lo quiere, como empaquetado. ¿Ya? Ahí Con tiene baño. ya, ya. Entonces, revisamos la carta al director, la columna de opinión, y dijimos además que los textos argumentativos también tienen una estructura en sí misma, ¿ya? Los textos argumentativos están hechos para defender determinadas ideas, ¿ya? Y hablamos de 2 diferencias que eran importantes, de la persuasión, de persuadir y de convencer, ¿se Y acuerdan? de convencer, sí. En donde persuadir tenía que ver con algo mucho más emocional, ¿ya? En cambio, convencer tenía que ver con algo mucho más racional, ¿ya? Eso es importante porque
hay argumentos que se utilizan. Uno utiliza argumentos cuando hablo de mi propia vida, de mi trayectoria, y luego cierro invitándolos a ustedes a hacer algo, ¿ya? Estoy intentando como abordarlo desde el lado sentimental. En cambio, si lo abordara diciéndole, mira, más de casi 5 millones de personas no han terminado el colegio en Chile, este es un problema, les estoy entregando datos, estoy intentando entrar por la razón, ¿ya? Por su razonamiento más que por sus emociones, ¿ya? Entonces, eso es importante porque nos permite seguir hablando sobre los medios de comunicación, esto es como una cadenita, seguir hablando de los medios de comunicación y específicamente pasar a la publicidad y a la propaganda, entendiendo que ambos son herramientas de difusión. El tema es que en el caso de la publicidad, ¿ya? Estamos hablando de la difusión de un producto, es decir, de un producto o servicio, ¿ya? En cambio, en la propaganda estamos hablando de la difusión de ideas, ¿ya? Entonces estamos hablando de que principalmente ambas van a tener objetivos diferentes, ¿ya? Ambos van a jugar con la persuasión, ¿ya? Con entrar desde lo sensible, desde lo emotivo, ¿ya? Entonces ahí es importante entender cuáles son las diferencias. Esto ya lo repasamos. Si usted tiene alguna duda, esta es la oportunidad para que la pueda preguntar. Y si se le ocurren dudas después, o si no revisó la clase y quiere darle una revisión, y los invitamos. Pueden hablarme a mí o pueden hablarle a Jennifer y nosotros les podemos mandar el enlace de la clase, ¿ya? En cuestión para que usted pueda darle una vuelta. Pero es importante, hemos ido avanzando en hartos conocimientos que usted no solamente, la idea es que estos conocimientos no solo le sirvan para la prueba, pues la idea es que estos aprendizajes, sobre todo el lenguaje, le sirvan para la vida también. O sea, es importante para tomar decisiones. A propósito de que estamos en un año tapado en elecciones, por ejemplo, es importante para tomar decisiones saber discriminar cuando me están entregando una opinión o cuando me están entregando un hecho, ¿ya? Porque yo quiero basar mis decisiones en hechos, ¿ya? No solo en opiniones de otras personas, que me camuflan los hechos con cosas bonitas, con cosas que ellos, como con lo que ellos quieren contar nomás, ¿ya? Entonces, a propósito como esta idea como de las fake news que andan dando vuelta, o de las noticias falsas, que se inventan cosas, no sé, que el coronavirus fue traído por los chinos y no sé qué, que lo incubaron en un laboratorio extraterrestre, ¿ya? Entonces, todo ese tipo de cosas parecen a veces ser leídas como noticias, cuando en realidad son solo opiniones muy subjetivas, incluso opiniones bastante poco legítimas, porque se basan en hechos que no están comprobados. A propósito de lo que hablábamos como de diferenciar entre los diferentes tipos de opiniones. No sé si hay alguna duda al respecto. Hemos hecho un repaso muy general de lo que han sido las últimas 3 clases en tiempo récord, ¿no? ¿Sí o no? También pueden escribir en el chat si no, ya, para poder saber las personas que están con camarita apagada. Pero, perdón, a lo mejor, como lo hicimos la otra vez, ¿les gustaría de nuevo tener el sí y el no con el cuaderno cuando hagamos una pregunta así, chup, levantan sí y no, y es más, Sí, para no estar desmuteando también. Voy a anotarlo en mi libro. sí, ¿por qué no anotan rapidito mientras pasamos a la siguiente en su cuaderno sí, no y bueno, tenemos que verlos, eso sí, pero pongan la cámara de nuevo y Sí, así porque vamos. después vamos a jugar con alternativas, con preguntas de alternativas. Entonces es más fácil que ustedes nos puedan decir si es que piensan que esa alternativa es la correcta o no, ¿no? Sí. Así que ahí le vamos a rayar el sí y el no. Benjamín Ansen, ¿tú estás con Valentina? ¿Cómo? ¿Quién está ahí? Ahí. Eso. Ya. Entonces, no sé si queda alguna duda respecto a eso, ¿no? Porque ahora se viene algo denso y quiero que por favor me presten atención. Dime. Perdón, sorry, lo que pasa es que acabo de ver que el icono de Valentina se cambió a Benjamín Hansen. ¿Fue como un error de la Matrix o están Sí. ocupando la misma? No, solo se está moviendo. Ya. Ya, ahora vamos a hablarle de un tema medio denso, pero necesito que me presten un poquito de atención, porque igual es importante saber estas cosas. Ustedes, en su prueba,
van a estar ejercitando, el ministerio les va a pedir ejercitar 3 tipos de habilidades de comprensión lectora, ¿ya? Que para nosotros se pueden catalogar en habilidades básicas y habilidades que se van complejizando. Por eso puse una pirámide en la presentación que le estoy haciendo. Entonces, hay ciertas habilidades que se van complejizando en la comprensión lectora, pero es importante entender que que hemos ido en estas semanas, sin que ustedes sean conscientes de esa situación, ustedes han ido trabajando diferentes preguntas, diferentes ejercicios en el material que les hemos estado presentando que responde al ejercicio de estas 3 habilidades de la comprensión lectora, ¿ya? Entonces, primero, como una habilidad básica, que es lo que vamos a trabajar hoy, y esto necesito que por favor lo anoten, porque no está en ninguna guía que hemos entregado hasta el momento, ¿ya? Eso es importante. Así que es necesario que lo tengan en consideración. Cuando hablamos de extracción literal de información, preguntas de extracción literal de información o la habilidad de extraer información literal de un texto, estamos hablando de cómo podemos encontrar ciertas cosas que sabemos que aparecen en un texto, ¿ya? Por ejemplo, si yo lo vamos a ejercitar después, ¿ya? Pero si yo leo una noticia que me cuenta que se robaron un auto gris en tal calle con tal calle, ¿ya? ¿De qué color era el auto? Gris. 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 ¿Ya? O sea, esa es la información que usted tuvo que clarita, porque yo dije, se robaron un auto gris de tal calle, ¿ya? En tal calle con tal calle. El auto era gris, ¿ya? No era de otro color. Entonces, si me preguntan, ¿cómo yo sé? Porque está ahí, está literal. O sea, usted me escuchó decir que el auto era gris, ¿ya? En cambio, si yo les dijera, ya, en tal calle con tal calle, los sujetos vestían de polerones anchos, ¿ya? Estoy haciendo una, ¿ya? Y con máscaras de ¿cómo se llama? De V de Vendetta, ¿ya? Entonces, y se robaron la camioneta gris, po, ¿ya? Entonces, si yo le pregunto a usted, ¿quiénes, quiénes podrían haber sido los ladrones o en qué podrían haber estado inspirados los ladrones? ¿Ya? Esa es una pregunta de inferencia, ¿ya? Yo podría decir que los ladrones estaban inspirados en V de Vendetta, porque por algo lo hicieron. O quizás, no sé si habrán visto la serie esta que está en Netflix, ¿cómo se llama? De estos ladrones que roban un banco en España. La Casa de La Casa Papel, de Papel. ¿ya? Está Está con la esa Casa de máscara. Papel, ¿ya? Entonces, en algo a lo mejor tienen que haberse basado. Quizás vieron la Casa de Papel o vieron V de Vendetta, pero la información yo no se las dije ahí, ¿ya? Podemos suponer que estas personas, por portar esa máscara, estaban inspirados, su crimen, su acto delictual estaba inspirado en V de Vendetta o en La Casa de Papel, ¿ya? Pero esa es una inferencia que estoy haciendo, ¿ya? Porque no les entregué esa información, ¿ya? Esa es una segunda escala, es un segundo nivel en la comprensión lectora, en la comprensión de los hechos en general, ¿ya? Inferencia tiene que ver, y ahí está, esto es importante, yo lo comenté en el último video de la última clase, y les pedí que lo anotaran también. Inferencia tiene que ver con la habilidad para sacar conclusiones a partir de ciertos indicios que me entrega una determinada situación, ¿ya? Y no es tan difícil. Cuando usted llega a la casa, me voy a sacar los lentes, cuando usted llega a la casa, ¿ya? Y se encuentra como con un familiar, ¿ya? Que está parado en la puerta de su casa, ¿ya? Con los brazos cruzados y con esta cara. ¿Qué piensa usted? ¿Qué piensa usted? ¿Qué piensa Algo usted? hizo. ¿Alguien más tiene alguna teoría? ¿Qué podría estar haciendo yo parado así? Que algo le pasó. Ya. Eso que hace usted al interpretar, al sacar conclusiones, ¿por qué usted piensa eso? Porque me vio la cara, porque tengo los brazos cruzados, o sea, yo a través de ciertos indicios que usted vio, ¿ya? Que está aburrido, puede estar así como, ¿por qué llegaste tarde, cachai? Puede ser. Entonces, Me retaron. sí, entonces, ese tipo de cosas, usted ve indicios permanentemente. Nosotras y nosotros estamos haciendo ejercicios de inferencia en nuestra vida. Eso es lo que nos permite sobrevivir en este mundo, básicamente.
¿Ya? Entonces, ¿Puedo hacer sí, un comentario muy cortito? La inferencia depende también del contexto cultural y la época. Por ejemplo, mi hermano se pegó un viaje, tuvo que hacer un viaje por trabajo a Rusia, súper, súper raro. Y él me decía que era impresionante, porque obviamente que el lenguaje nunca entendió nada, nunca aprendió a decir nada en ruso, pero me decía el lenguaje corporal era distinto. sí. Ellos me hablaban y como el ruso es fuerte, yo no sabía si me Estaban estaban diciendo retando. hola, buenas tardes, o estaban enojados por algo, o entonces se le hacía súper difícil inferir si la persona que le estaba hablando lo estaba retando, le estaba preguntando cosas, estaba sospechoso, o sea, era súper bizarra la situación. Sí, eso pasa. ¿Ya? Entonces, la inferencia tiene que ver con el manejo cultural que ocupamos. Por ejemplo, yo les comentaba las letras grandotas que salen en la publicidad, que tienen colores fuertes. Claramente ahí hay un gesto. O sea, cuando ponen un titular con letras rojas, por ejemplo, en un diario. O sea, son cosas que a mí me hacen inferir que hay una intención, ya que hay ciertas cosas que yo puedo interpretar. Entonces, la inferencia, como les decía de nuevo para recordar, tiene que ver con la capacidad de sacar conclusiones a partir de ciertos indicios que yo puedo ver en una imagen o en un texto. ¿Ya? Entonces, ese es un segundo nivel, porque ya pasamos de sacar solo la información que está en el texto. Ahora estamos sacando conclusiones respecto de, a partir de cosas que están en el texto, pero sobre situaciones que no están dichas en el texto. ¿Ya? Y por último, las preguntas de reflexión, ¿ya? O la habilidad de reflexionar, ¿ya? Cuando yo entiendo el texto desde la literalidad, desde lo que dice el texto, y también lo entiendo desde su sentido, desde su finalidad, ¿ya? Que sería como el escalón de la inferencia, ¿ya? Cuando entiendo el texto completamente desde esas dos aristas, puedo reflexionar acerca de ese texto. ¿Ya? Porque si no hice los otros dos ejercicios antes, por ejemplo, si solo hago extracción literal de información, de repente puedo interpretar una ironía como que fuese algo real. ¿Ya? Porque solo hice extracción literal de información. ¿Cómo sé que una ironía es una ironía? Porque estoy ejercitando mi habilidad de inferir por el tono de voz, por las palabras que utilizó. Yo me puedo ir dando cuenta que es una ironía. O si no, lo tomaría todo literal. ¿Ya? Es como, ay, estoy muy cansado, me quiero morir. Ya, o sea, obvio que no me quiero morir. ¿Ya? Pero entonces, pero ustedes lo entienden. No es como que vayan a llamar al fono de suicidio, no. ¿Ya? Ustedes entienden la situación. Entonces, es un comentario. Entonces, eso es un ejercicio de inferencia que hacemos cotidianamente. ¿Ya? Y ahora, con esto, vamos a ir viendo diferentes ejercicios del día de hoy, pero necesito que tengan atención a esto. ¿Ya? Porque en base a los ejercicios vamos a ir viendo si es que las preguntas que se nos hacen, esa es la meta del día de hoy, ir sabiendo si es que las diferentes preguntas que se nos hacen son de extracción literal de información, de inferencia o de reflexión. Nosotras, con Jennifer, los vamos a ir ayudando a ir identificando cuándo una pregunta es de extracción literal de información, cuándo una pregunta es de inferencia y cuándo una pregunta es de reflexión. ¿Ya? Básicamente porque es importante, porque tiene que ver con qué procedimientos ustedes hacen para poder llegar a la respuesta correcta. Saber que la pregunta de extracción es de extracción literal de información me va a hacer ciertas cosas con el texto, mirarlo de determinadas formas para poder encontrar la respuesta. Saber que la pregunta que me están haciendo es de inferencia, nuevamente, voy a mirar el texto de otra forma, voy a intentar ver cuáles son los vestigios que me puedan ayudar a concluir algo relativo a las alternativas que me están dando. ¿Ya? Entonces, esa es la idea también de esta oportunidad. ¿Ya? Así que vamos con un primer ejercicio muy inicial, a propósito de la diferencia entre publicidad y propaganda, que podríamos ir como con el sí y el no, no sé. Sí, Así que eso si les iba quieren a pueden prender proponer. sus cámaras, pueden Sí, prender sus camaritas para que vamos con el sí y el no. Jenny, dale nomás. ya, les vamos a presentar ahora una serie de frases y la idea es que ustedes puedan identificar cuándo es propaganda y cuándo es publicidad. Entonces les propongo que para publicidad es sí y para propaganda es sí y publicidad es no. ¿Entendieron?
Ya, pero antes de empezar, voy a preguntarles a alguno de ustedes si me puede decir cuál es la diferencia entre propaganda y publicidad. Lo voy a hacer así al tuntún. Cristian Muñoz, ¿estás con nosotros? Está Cristian. Cristian con Valesca, tiene ayuda, así que pueden contestar los dos si quieren. Ahí le prendí el micrófono. Ya, dígame. Hola Cristian, hola Valesca. ¿Me podría decir uno qué es publicidad y el otro qué es propaganda? Publicidad es como lo explico, ¿cómo lo explico? Es como cuando avisan que hay una oferta, hay un negocio bueno. Muy bien. ¿Y propaganda? Te toca. ¿Cómo? ¿La propaganda qué sería? La propaganda es una Pero sin divulgación, sufrir. una divulgación de información, ¿Ya? ¿puede A ser eso o no? hablamos. Es un poquito... mira, las dos buscan convencer, las dos buscan que alguien Pero haga algo que... la propaganda es con la intención de que alguien actúe de una manera determinada, ¿o no? Eso. Sí, sí. Sí, pero va con... Tiene algo que lo diferencia de la publicidad, porque la publicidad es... Vende busca, algo. claro, busca informar de una oferta, de un buen negocio. La propaganda, ¿qué busca? ¿Alguien? ¿Alguien se le ocurra? Personas, publicidad, algo así. Miren, la Ideas de publicidad... carácter religioso, las ideas que tiene la... Ahí está en el También. chat Benjamín. ¿Sí? Sí, la publicidad en el fondo es comercial. Es el ofertón, la santallapa, es... La idea busca convencer a la gente para que Vender. compren productos. ¿Ya? Y la propaganda busca convencer a la gente que apoyan ideas. ¿Se acuerdan en la clase pasada cuando vimos publicidad del aviso de Greenpeace? ¿Se acuerdan? Greenpeace no anda buscando que compremos agua Puyehue. Está buscando que dejemos de ocupar plásticos de un solo uso, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, teniendo clara esta idea, que Cristian y Valesca nos ayudaron a especificarla, vamos a estas frases, yo las voy a leer y ustedes con sus cuadernos me van a poner sí, si es que es propaganda, y no, si es que es publicidad, ¿ya? ¿Podríamos prender las cámaras, por favor? Así nos vemos. Estamos todos ojerosos. Eso. Ya, bacán. ¿Ya? Bueno, vamos a la primera. Aceite vegetal para el corazón de los chilenos. ¿Es propaganda o es publicidad? No es publicidad, sí es propaganda. Exactamente. Es publicidad. Ya tenemos un no, ¿qué más? Inés, ¿qué opinas tú? Adelina dijo... Yo fui la publicidad. primera en levantar el Muy cuaderno. Es publicidad. ¿Por qué Ya. sería publicidad? A ver. Porque está tratando de vendernos algo, de vendernos aceite que según ellos es bueno para el corazón. Muy bien, otro Chayán. Otro Chayán para la Inés. Ya. Vamos al segundo. Prepara la PSU con los que hacen la PSU. ¿Qué sería? ¿Propaganda sí o publicidad no? Adelina, tú dices que prepara la PSU con los que hacen PSU es propaganda, ¿entendí bien? Me confundí. Ya, aquí tenemos un... Ya, Cristian Muñoz, ¿tú crees que es propaganda? ¿Y Adelina que es propaganda? ¿Sí? Yo digo que es propaganda igual, Ya, ¿por qué sería propaganda? porque están diciendo que es para la PCU y para que todos la hagan. Ya, ahí el Benjamín Yo creo dice que es publicidad. Dale, Benja. Yo creo que es publicidad porque
promociona a los que enseñan sobre la PSU. Por el mismo... Es publicidad hacia Así es los publicidad. Es publicidad hacia los Claro. preuniversitarios. Eso, muy bien, Juan. Así Sí. es, no está invitando a hacer la PSU, sino que está Claro. invitando a comprar un servicio, que en este caso es como un preuniversitario, es para que preparen la PSU con los que hacen la PSU, ¿cachai? Es como, obvio que te va a ir bien si son los que hacen la PSU y te van a preparar. Esa es como la idea. Entonces, es una publicidad, ¿ya? Sería una propaganda si dijera como, piensa en tu futuro, rinde la PSU. Claro, ¿Ya? no te quedes sin darla. Sí, no te Esa quedes sin podría dar la ser. PSU. Piensa en tu futuro. Ya, eso sería una propaganda, porque está promocionando una idea, no está promocionando un servicio que se compra. ¿Ya? Ahora, lo que decía Natalia, de que en el fondo igual promociona la PSU, en el fondo nos muestra que de repente nunca está tan clara la diferencia, porque hay mucha publicidad que busca tener el tono de propaganda, busca parecer como algo épico, algo importante, que busca así tratar de convencernos que aquí hay como algo más allá de que solo comprar, pero uno se da cuenta que no, pero es verdad que la forma como muchas veces se hace la publicidad puede ser un poquitito engañosa en ese sentido, o sea, tratan de hacerlo pasar como que te estoy vendiendo una idea de vida, ¿ya? No arroz. Ya, vamos a la siguiente. Tu voto cuenta, no votes tu voto. Exacto, Benjamín, como esas películas que te las tildan como algo épico. Claro, pues, o sea, todas las películas Marvel y todas esas cosas que a mí igual me gustan, pero claro, es como una cosa súper épica. Entonces, tu voto cuenta, no votes tu voto. Acá hay un sí, dos sí, tres sí. Inés, ¿cuál es el tuyo? Adelina también dice que sí, publicidad. Muy bien, ya lo cacharon, ya están ¿Propaganda? lanzados. Ah, ya, propaganda. Impecable. Ya, y el último, apaga las luces que no necesites. Sería propaganda o publicidad. Acá hay un sí de propaganda, muy bien, sí. Adelina, sí, impecable. Natalia, ¿tú qué opinas? Sí, bacán. Esto a mí me recuerda cuando yo era chico. Bueno, como cabrón chico andaba dejando las luces prendidas y mi papá nos andaba persiguiendo. Y nos decía, ¿que eres accionista de Chilectra? Así como, apaga la luz. Ya, bacán, ven, muchas gracias. Nuevamente, contentos estamos porque estamos haciendo esa diferenciación y creo que es importante lograr hacer esa diferenciación porque nos ayuda a poder saber cómo leer mejor, qué es lo que nos van a pedir en preguntas, en diferentes situaciones. Ahora les vamos a mostrar otro texto que lo va a leer la profe Jenny. A interpretar. ¿Qué tipo de texto sería ese? Solo mirando la estructura, no lo lea entero, pero mirando la estructura, ¿qué piensa? ¿Qué texto sería a propósito de los tipos de texto que hemos hablado hasta el momento? Si miran el encabezado. Como que es súper fácil encontrar qué es. Porque tiene un gesto inicial. Es una carta al director. Así es, ya es una carta al director, ¿ya? Porque empieza diciendo señor director. Está escribiendo algo, ¿ya? Ya lo vimos en la segunda clase de este ciclo de 3 clases que habíamos tenido. Ahí Jennifer nos va a leer la carta. Ojo con la lectura de la carta porque después vamos a hacer un par de preguntas sobre esta carta, ¿ya? Así que y no vamos a estar viendo el texto todo el rato, así que la idea es que usted intente ahí pensar desde el texto. Jenny. Ya, empezamos. Señor director, llevo tiempo sin trabajo. He postulado a varias entrevistas y siempre llego hasta la última etapa, donde se involucran parte de los famosos headhunters. Al no poder conseguir estos empleos, le pregunté a un cazador cuál podría ser la razón. Me dijo que el gran problema era ser voluntario de bomberos. Ese dato no lo tengo en mi currículum, pero estos profesionales lo averiguan como buenos cazadores que son. El resultado es la ley que prohíbe a los empleadores despedir o multar al empleado que sea voluntario e ir al siniestro. Entonces, para ahorrarse problemas, es mejor no contratarlo. Finalmente me pregunto, ¿es una vergüenza ser bombero? ¿De qué nos sirve si nos devuelven la mano así? Qué dramática la carta. Sí, ahí está. Bueno, es una carta al director
que es algo que sucede mucho, mucho, mucho en Chile, lamentablemente, porque los bomberos son voluntarias y voluntarios, y de repente cuando hay un incendio, una emergencia, tienen que llegar y salir de sus trabajos nomás, y la ley los autoriza a hacer eso, ¿ya? Efectivamente, Chile, así como un conjunto de países, pero no son mayoritarios, tienen bomberos que son solo voluntarios. Hay países, Estados Unidos, de hecho, y muchos países como más desarrollados tienen bomberos profesionales que se dedican, hacen carrera. Están los militares, los policías y los bomberos, como hacen carrera, ¿ya? Y se les paga un sueldo porque es un trabajo de dedicación, ¿ya? Por la comunidad también. Acá en Chile es todo voluntario, como siempre se arregla, así como, ¿ya? Pero bueno, también es una labor que mucha gente la hace con mucha dedicación, ¿ya? Y vamos a ir con algunas preguntas. Ahora, ojo con eso. Leímos el texto, vamos con algunas preguntas. Pero primero vamos a identificar qué tipo de pregunta es, ¿ya? Si es de extracción de información, si es de inferencia o de reflexión, ¿ya? Dice, ¿por qué el emisor no puede encontrar empleo? Si solo nos quedamos con la pregunta, ¿ya? Si solo nos quedamos con la pregunta, ¿de qué sería? ¿De extracción de información? De extracción de información, ya que en la misma carta le responden esa pregunta. Así es. Muy bien, perfecto. ¿Ya? Entonces, frente a estas tres opciones, esta pregunta específica es de extracción de información, es decir, vamos a tener que ir al texto para encontrar la respuesta escrita ahí. No tenemos que sacar ninguna conclusión ni forzar la cuestión. ¿Ya? Vamos a leer las opciones. ¿Por qué el emisor no puede encontrar empleo? A. Porque los empleadores eligen trabajadores que tienen escrito en su currículum que son parte de bomberos. B. Porque los empleadores prefieren trabajadores que no abandonen sus labores por cumplir con las obligaciones propias de los bomberos. C. Desean trabajadores que hayan estudiado en alguna universidad estatal del país. D. No contratan a gente que no tiene capacidades necesarias para el trabajo. ¿Por qué el emisor no puede encontrar empleo sin necesidad de volver al texto? ¿Cuál sería la opción? Ahí Juan Veloso dice la B. ¿Qué dicen los demás? ¿Es la B? La B dice Inés también. Ya. Vamos a ver, po. Veámoslo en el texto, porque eso es lo interesante de una pregunta que, como decía Benja, es de extracción literal de información. ¿Cómo yo puedo saber si es que mi respuesta es correcta o no? Que sería la B, lo que estamos diciendo, ¿ya? ¿Cómo puedo saberlo? Yendo al texto. Entonces voy a ir al texto. Voy a ir al texto y dice, he postulado varias entrevistas, llego hasta la última etapa donde se involucran los famosos headhunters. Al no poder conseguir empleo, pregunté al cazador, ¿qué le dijo el cazador? Me dijo que el gran problema de no conseguir empleo era ser voluntario de bomberos. Entonces la entrevista, acá dice, ¿por qué el emisor no puede encontrar empleo? Porque los empleadores prefieren trabajadores que no abandonen sus labores por cumplir las obligaciones propias de los bomberos. ¿Ya? Entonces, efectivamente es la alternativa B. Y estamos frente a una pregunta que, como bien decía Benjamín, es de extracción literal de información. ¿Ya? Vamos con otra pregunta sobre el mismo texto. ¿Alguna duda? ¿No? Pueden poner su no. Aprovechen. ¿Ya? Vamos con otra pregunta. Dice, de acuerdo al texto, esta pregunta está dada. De acuerdo al texto, podemos inferir que los headhunters se dedican a. ¿Qué tipo de pregunta es? ¿Extracción de información, inferencia o reflexión? No los veo porque estoy viendo la presentación. Entonces, Inés, estás en silencio, sí. que te veo hablando. Los chiquillos, a ver, no hemos visto a la Valentina Martínez. ¿Qué dice Valentina? Es una pregunta de extracción de información, inferencia o reflexión. ¿Está por ahí Valentina? Creo que Valentina no es Valentina. Creo que Valentina es Soledad, ¿cierto? ¿Sí? O Adelina, ¿de qué sería esta pregunta?
de extracción literal de información, inferencia o reflexión. Ahí está, Soledad. Ya, Soledad, ¿cuál crees tú que es la respuesta correcta? Esta pregunta entonces sería de inferencia, de reflexión o de extracción de información. Lo dice ahí, básicamente. ¿Ya? Dice que la pregunta es de inferencia. Porque dice que podríamos inferir. Si dijera deducir, concluir, son indicadores de palabras que nos están midiendo la habilidad de inferir, de sacar información a partir de conclusiones que yo puedo sacar de los textos. ¿Ya? Entonces ahora, de acuerdo al texto, podemos inferir que los headhunters se dedican a buscar trabajos para otras personas, investigar en profundidad a quienes postulan a ciertos empleos, cazar animales para que los ricos puedan consumirlos. No se puede saber ya que no entrega información. Ahí Soledad dice la A, Cristian Muñoz dice la A, ¿quién más dice? ¿Quién más dice? ¿Alguna otra? La B dice Inés. La B dice Benjamín. Cristian, ¿por qué dicen la A con Valesca, chiquillos? ¿Cómo llegan a esa conclusión? Bueno, llegamos a la conclusión de que era la A porque lo que decía es que el texto era claro, donde dice llego hasta la última etapa donde se involucran parte de los famosos. O sea, está hablando de otras personas, donde va a involucrar esta situación a otras personas que es como la instancia en la que se le rechaza, y esas son personas que los headhunters, yo sé lo que es, son una empresa de selección de personal. Ya, pero ojo, súper bueno esto, porque hay una diferencia al analizar un texto respecto a lo que uno sabe, que puede saber por afuera, y lo otro, lo que dice el texto. Efectivamente, tienes razón, los headhunters son empresas que se dedican a buscar, a llenar cargos, es verdad. Pero ¿qué es lo que dice el texto? ¿Cuál es la relación del autor con el headhunter? ¿A él le están buscando trabajo el headhunter? No, pues son la piedra de tope. Es la piedra de tope en este caso. Muy bien, siempre llego a la última etapa y ahí llegan los headhunters y básicamente me joden la onda. Porque dice, y él le preguntó a un cazador, ¿ya? Ahí hay que hacer relaciones. Estamos en una pregunta de inferencia. Entonces, hunter significa cazador. Las personas que vieron Cazador X, una serie muy buena, era muy buena, está en Netflix por si acaso. Sí. Entonces, siempre llegó hasta la última etapa en donde se involucran los famosos headhunters. Cuando habla de hunters, habla de cazadores, ¿ya? Entonces ahí se está refiriendo a los cazadores. Pero dice que estos profesionales, es decir, los cazadores o los famosos headhunters, estos profesionales lo averiguan como buenos cazadores que son, ¿ya? Exacto. Y esa idea de averiguar me permite ir a la pregunta y sacar por conclusión que dice que de acuerdo al texto podemos inferir que los headhunters se dedican entonces a investigar en profundidad a quienes postulan a ciertos empleos, ¿ya? Ese es el trabajo de los reconocidos headhunters, ¿ya? Hacen una revisión como del currículum de la persona y lo investigan, ¿ya? Son un filtro, exacto. Son un filtro. Ahora, ojo, que el hecho que el texto en el fondo diga el headhunter investiga en profundidad quienes postulan a ciertos empleos, no significa que esa es la definición que agota lo que es un headhunter. Efectivamente, el headhunter es una persona o es una empresa que se dedica a buscarle trabajo a gente o a llenar cargos. Puede hacer las dos cosas, pero en este texto solamente se refiere a eso, pero no es excluyente. ¿Se entiende o no? Súper. Ya, bacán. Vamos a seguir avanzando porque nos quedan poquitos minutos y nos quedan varios ejercicios. Así que vamos a intentar hacer lo más que podamos. Vamos con este. Ya. Aquí la idea sería súper bueno que pudieran prender la cámara y hablarlo rápido y no estar leyendo en el chat. Como nos queda poquito tiempo, por último, coméntenlo. Porque acá las imágenes
tienen un texto, o sea, perdón, tienen un rol súper importante, casi tan importante como el de las letras, que es lo que nos permite identificar bien qué es lo que está diciendo este texto, esta imagen. ¿Alguien me podría decir a qué se refiere? Mira, dice VIH, Es un texto SIDA. informativo. ¿Sí? Es un texto informativo porque está informando de que el VIH es peligroso, que tienen que cuidarse. Es que igual es publicidad. Exactamente. Pero está haciendo un llamado muy concreto. Que Sí, ustedes lo pueden ver ahí escrito. Hay un llamado que de hecho está escrito hacia la persona, hacia ti como persona. Usa La Inés. condón. ¿Qué dice ahí? Sí, Eso, muy bien. Dale. Usa condón. Usa Sí. condón. Ese es el mensaje. ¿Ya? Entonces, estamos nuevamente, cuando hablamos de qué tipo de texto, estamos frente a un texto que pretende informar, pero es un texto del área de la propaganda. ¿Ya? Claro. Porque me Propaganda. está promoviendo una idea, una conducta, en este caso un Mm. comportamiento. Si yo quiero cuidarme y cuidar a las personas con las que convivo, usa condón y tómate el examen. ¿Ya? ¿Y a qué personas está dirigido esto? ¿Quiénes ustedes me pueden decir? Porque no lo dice, pero están las imágenes. ¿A quién está dirigido? A adultos jóvenes. Adultos Eso, jóvenes, bien, ya. a propósito del perfil de las edades que muestra la foto, ¿ya? ¿Qué podríamos deducir de la foto de... Adelina dice que es para todos, pero no es tan para todos, porque aquí hay ciertos tipos de personas que están retratados, que podríamos pensar que a lo mejor son personas que están que están como en más riesgo, una persona joven, por ejemplo, como decía Benjamín ese recién, chiquillo, claro, sexualmente podríamos decir activo como ahí, joven, ¿ya? claro, saliendo ahí, floreciendo, Podríamos es decir un que es un grupo, jovenzuelo, ¿ya? Joven, ¿qué otro grupo Jovenzuelo, está ahí? ¿ya? grupo de jóvenes. Esta sujeta ahí, ¿qué podríamos decir de ella? Hay claramente nuevamente, aquí hay estereotipos, ojo Sí. con eso. De ahí vamos a hablar sobre eso. Pues Pero podríamos deducir, a personas propósito de la foto, que esta chiquilla, homosexuales, puede ser, lesbianas, eso homosexuales, es también. trabajadoras sexuales. Eso, Exactamente. muy bien. En el fondo se dirige a grupos de riesgo. O están percibidos. Ahora, yo, por ejemplo, considero que acá, en la pareja homosexual, por ejemplo, yo al principio me confundí y decía, era, pero que un papá con el hijo, así como que el papá le está diciendo al hijo, ocupa, no sé. Aquí de repente los mensajes igual se pueden mezclar, porque encontraba que él era como mayor que él, que el otro, pero al final uno El mira con ejercicio de la atención. inferencia, sí. Claro. Vamos mirando con mayor atención y nos vamos a ir dando cuenta que no es el papá y el hijo, como que hay algo, hay onda en la foto, podríamos decir. Entonces, esa es la idea. Entonces, ahí vamos, estamos haciendo ese ejercicio de inferencia, ¿ya? Y en este caso, como habíamos dicho, en una propaganda, para dejarlo anotado ahí, para que nos quede clarito. ¿Vamos con las preguntas, Jenny? Vamos. Dale. Ya, revisemos algunas preguntas a partir de esta propaganda. El propósito de la ficha anterior es fundamentalmente A. Persuadir a quienes tienen VIH de no tener relaciones sexuales. B. Informar a las personas sobre los beneficios del uso del condón. C. Convencer de que las personas de que el uso del condón previene el contagio del VIH. O D. Prevenir a los receptores acerca de los potenciales riesgos de tener relaciones sexuales. Pregunta, antes de la me C. dicen por acá. ¿Quién Antes más? de la C, pregunta, ¿qué tipo de pregunta es esta de extracción literal de información? ¿De extracción literal de información? ¿De inferencia o de reflexión? ¿Qué podría ser? ¿Qué creen ustedes? Yo diría que es de reflexión. ¿Ya? Yo les voy a dar un indicador. Cuando nos hable del propósito del texto o del propósito del afiche, esa palabrita es un indicador de inferencia. Ah, ok. ¿Por qué? Porque en base a los elementos, en este caso, los elementos del afiche, yo tengo que sacar una conclusión respecto del sentido general del texto. ¿Ya? En este caso, ¿cuál es el propósito? ¿Ya? Y efectivamente, como decía
Adelina, Cristian, Benja, Juan, efectivamente en este caso es la alternativa C. ¿Dónde puede darse la confusión? Que este es un tema importante que automáticamente lleva a que uno reflexione, porque es algo también muy propio de la vida de uno, la sexualidad, el amor, o de repente el placer nomás. Entonces, y es algo que le han dado tanto los medios de comunicación que uno al tiro piensa, oh, problema, drama, VIH, etc. Entonces, claro, uno reflexiona, pero la pregunta específica era de inferencia. ¿Ya? Entonces estábamos con la C. Y ahora vamos a revisar un videito para terminar. ¿Se acuerdan de esta imagen o no? ¿Vieron esa imagen? Es muy ¿Se bueno. acuerdan o no? Le saco la sal, le saco la sal. Vamos a ver ese Exacto. video para las personas más jóvenes. Yo creo que acá el Benja debe ser como una de las personas, a lo mejor no cacháis esa publicidad. Vamos a ver. Me avisan si se está viendo, por favor. Se ve, o se está conectando. Démosle. Aquí se pone la sal, está exquisita, mi amor. Tu sopa está exquisita, mira. Mi amor, no llores. Le saco la sal, se la saco. Para que nada te afecte ni afecte a los demás. Tapsin periodo menstrual con Pamabrol. Pídelo así. Tapsin periodo. Ay, no falla. Ya. Ahí está ese comercial. Ahora vamos a volver a la pregunta. Bueno, claramente estamos en presencia de una publicidad que nos está intentando vender, en este caso, un producto, ¿ya? Un producto que en este caso es Tapsin para las mujeres que andan con su periodo menstrual, ¿ya? Están locas. Esa es la idea, ¿ya? Intenta vender desde ahí una idea que, bueno, de ahí vamos a conversar a propósito de eso, pero vamos a responder una primera pregunta. ¿De qué sería esta pregunta? De nuevo, démosle. ¿Es de extracción literal de información? ¿Es ¿de qué es? ¿De inferencia? O de reflexión. ¿Cuál de estos elementos no aparece en el video? ¿Un vaso, un periódico, una vela o un reloj? ¿Se fijaron? ¿Qué cosas no hay? A ver si saben. ¿Ven? Tienen que estar atentos a los videos. Era una pregunta capciosa. Le hicimos trampa en realidad. Sí. Vamos a ver el video de nuevo. ¿Qué no hay? ¿Un vaso, un periódico, una vela o un reloj? ¿Ya? Vamos a ver el video de nuevo, pero... ¿Qué será? ¿Hay un vaso? ¿Hay una vela? Sí, atrás. ¿Qué más había? ¿Un reloj? Periódico. ¿Un periódico ahí? ¿Qué no hay? La sal está exquisita, mi amor. Tu sopa está exquisita, mira. ¿Cómo? Mi amor, no llores. Le saco la sal, se la saco. Ahí Que está. nada te afecte Muy ni bien, afecte a Juan. los demás. Efectivamente, ¿ya? El reloj no está, ¿ya? Y esa era una pregunta de extracción literal de información. Esto que acabamos de hacer es efectivamente lo que ustedes tienen que hacer cuando vayan a una pregunta de este tipo. Que es volver ahora, ojo, volver a la fuente, volver a mirar el reloj no es hacer trampa. La gracia de la pregunta no era que ustedes estuvieran así, porque nadie hace eso. Típico que estas preguntas a uno como que se las muestran y dicen, ay, a ver cómo está tu cerebro, no lo ocupas entero, tu memoria, vamos, y uno cae, pero en realidad son preguntas tramposas, porque este ejercicio de volver a la fuente a revisarla es esencial para la vida de todos. Cuando, por ejemplo, yo soy abogado y tengo muchos libros. Yo en algún momento me los leí, o no sé, o leí un resumen del libro. Y la idea no es que yo tenga ese libro en mi cabeza. La idea es que si yo lo necesito, sé dónde buscar. Este libro es Derecho Tributario y si tengo una duda de eso, lo abro y lo ocupo, ¿ya? Por eso es importante que ustedes ocupen las fuentes y no tengan nunca una duda con eso. No es hacer trampa, mirar atrás
y volver a leer el texto o ver el video para encontrar la respuesta. Es lo que hay que hacer. Eso, chiquillas y chiquillos. Yo sé que nos estamos pasando, no quiero que los profes de historia me cuelguen, así que vayan a su chat de WhatsApp, cierren esta conversación y entren a la clase de historia, porque ahí está su profe, a una de las profes. Les quiero pedir algo, porque esto es lo último que no alcanzamos a hacer, que era respecto a las preguntas reflexión. La última propaganda sobre Tapsin y las mujeres locas que están menstruando, claramente está ocupando un estereotipo. Y yo les invito a que comenten con sus hijos, con su señora, con su familia, qué les parece este video y en el fondo a qué apunta y si está bien o si está mal. Para que también analicemos esta situación como el ejemplo de un pensamiento de una época. Claro. ¿Hoy día usted cree que veríamos un video así en una publicidad así en televisión? No, porque lo cuelgan. Está generando un estereotipo muy violento respecto de la actitud de las mujeres, ¿ya? Entonces, y nuevamente, la publicidad, la propaganda venden determinados estereotipos y por eso no hay que leerla como una cuestión objetiva, ¿ya? Sino que es un producto subjetivo, hay una creación, en este caso, lo más probable es que este comercial fue hecho por un grupo de hombres. ¿Qué más? Y machista, ¿ya? Sí. Y eso, ¿cachai? Obvio. Eso no hay mucho que sacarle porque la industria de la publicidad. Antiguamente eran todos muy machistas, pues, profe, por eso. Eso es, ¿ya? Entonces, ahí les dejamos esa reflexión, quizás se las vamos a poner en la próxima clase, como se acuerdan que la otra vez dejamos de tareita, a lo mejor vamos a poner el video de nuevo y les vamos a invitar a hacer una reflexión sobre esto porque es importante, la publicidad también es sinónimo de la época, ya de la cultura de una época. Y en este caso estamos frente a una publicidad que hoy día a nosotros nos podría parecer súper chocante, ¿ya? Pero, y es importante verlo así, ¿ya? Les dejo con una persona que va a estar acompañándolas a ustedes. Yo voy a seguir acá como voluntario, ¿ya? Pero va a haber otra profesora que va a estar coordinando la asignatura de lenguaje desde ahora en adelante, que algunos la conocen, ¿ya? Ella es Patricia, la Pati Marambio, que está aquí abajito, si ustedes la pueden ver. Ella va a ser la profesora a cargo del curso, como ustedes saben. Yo soy director de educación de la fundación, la profesora Ale Cosio nos dejó hace un tiempo y yo asumí la coordinación de la asignatura, ustedes han podido verme en todas las últimas clases, pero desde ahora en adelante yo voy a ser un voluntario más, voy a seguir colaborando con el equipo, con un equipo muy bacán que tienen ustedes de profesoras y profesores de lenguaje, pero se nos suma como coordinadora de la asignatura desde ahora en adelante la Pati, así que ahí un mensajito de Pati antes de cerrar, Pati. Hola, ¿cómo están? Hoy estaba súper entretenida la clase, pero me están atrasando a mí en historia. Sí, por eso, tenemos que irnos. Sí, bien cortito. Yo estaba a cargo, formaba parte del voluntariado de historia y ahora voy a pasar a formar parte de la coordinación del área de lenguaje. Entonces, para que me tengan ahí presente, anoten mi nombre. En algún momento nos damos el tiempo de conversar, les mando algún audio, algo para presentarme con más holgura, porque ahora ya están entrando, el otro ciclo ya terminó, y tengo que ir a acompañar a Bastián, que es mi dupla de historia, también tengo que ir a hacer la tutoría. Sí, yo también tengo ustedes también vayan, estiren un poquito las patitas, las piernitas, y estamos en contacto a través de WhatsApp. Así que ahí... Nos vemos, chiquillas, chiquillos. Muchas gracias por su participación. Berta, Inés, Juana, Elena. Cuídense mucho. Nos estamos viendo. Chao, chao. Gracias. Chao.